hello, what's up, good morning, good afternoon, good evening, whatever time is there where you are watching us, and welcome to just another one of our episodes. My name is Argenis Gonzalez and I am the principal of English Practical. La semana pasada ya terminamos nuestra primera serie de videos. Esta fue acerca de los niveles de inglés de acuerdo al marco común de referencia europeo. Y ahora nos toca hablar de otros temas. Comenzaremos una nueva serie donde voy a estar diciéndoles, con base a mi experiencia, algunos consejos, algunos tips, algunas pistas que yo me he dado cuenta que sirven y que se las voy a decir para que todos las aprendan y las pongan en práctica. El primer consejo de esta serie de no sé cuántos consejos serán, aún no termino la lista, pero son muchos. El primero es: las preposiciones se aprenden en contexto, no por definiciones. Las preposiciones están dentro de los temas del aprendizaje del idioma inglés que son más problemáticos, que los alumnos tardan mucho más en comprender, al igual que el pasado simple, al igual que muchas veces el verbo to be, etcétera, etcétera. Las preposiciones ocupan un lugar especial en esas confusiones que tienen todos los aprendices del idioma. ¿Qué son las preposiciones? Las preposiciones son palabras que no representan algún objeto físico ni nada por el estilo, sino que representan parte de la estructura que hace que enlazan ideas con otras o palabras con palabras. Esas son las preposiciones muy famosas, por ejemplo, el in, el at, el over, el within, next to, for, to, from, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa con las preposiciones es que si tú eres hablante de español y quieres entenderlas, te darás cuenta que las preposiciones traducidas al español significan muchas cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra to, que significa en español para o hacia. Tenemos la palabra for, que en español significa para o por. Tenemos la palabra by, que en español se puede significar por o mediante. Y luego también tenemos los problemáticos phrasal verbs, que probablemente sea lo más difícil, donde mezclas una palabra y una preposición y esta preposición le cambia todo el significado y se hacen realmente difíciles de aprender. Lo que me refiero con este tip acerca de cómo aprender las preposiciones es que yo considero que es un error y no es muy útil el que aprendamos las preposiciones a partir de definiciones. Es decir, normalmente los alumnos van a querer buscar la traducción exacta de cada cosa, ¿no? Tienen su lista de verbos donde assimilate es asimilar, donde box significa caja, donde glass significa vidrio y donde por supuesto in significa en, by significa por, from significa desde, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no va a ser de mucha utilidad porque si nos casamos con la definición en español, a la hora de querer reinterpretar textos en inglés o entenderlos, nos vamos a dar cuenta que no siempre va a hacer match. Y esa desconexión, si estamos acostumbrados a entender el inglés como una traducción directa, va a ser muy problemático. Y es por esto que mi consejo es: no las aprendan por definiciones, apréndanlas en contexto. Y la mejor manera de aprenderlas en contexto es leyéndolas. Les pongo unos ejemplos aquí. I am sending a package to my friend in New York. I bought it for her birthday, which is next week. The package is being shipped by UPS and it's expected to arrive from Chicago within 3 days. En este texto, al leerlo, nos damos cuenta que están utilizando las preposiciones to, for, by y from. Y cada una, reinterpretando el español, significaría más o menos algo como, digamos, el primer to dice I am sending a package to my friend. Ese to significa que está indicando un destino, que está llegándole a su amigo. Luego dice I bought it for her birthday. En este for está indicando el propósito, el por qué compró ese regalo. The package is being shipped by UPS. Ese by en este contexto se indica el medio por el cual algo se está haciendo. Y por último tenemos it's expected to arrive from Chicago within 3 days. Y en este caso el from indica el origen o procedencia de algo. Vemos entonces que en este texto están utilizando 4 preposiciones diferentes y cada una en español la traducción significa cierta cosa. Vamos a ver otro texto también igual corto
que va a utilizar estas mismas preposiciones, pero algunas de ellas en otros contextos. El segundo texto dice, I am reading a book to improve my English skills. I bought it for my birthday and it's written by my favorite author, J.K. Rowling. The book is translated from Spanish and it's a bestseller. I don't know about you, but I just don't like Harry Potter. I just don't like any science fiction things, but whatever. En este texto se están utilizando las mismas preposiciones to, for, by y from, pero algunas de ellas tienen ciertos cambios. La primera preposición es to, que dice I am reading a book to improve my English. En este caso el to está utilizándose como para indicar el propósito o el objetivo de algo. Después se lee I bought it for my birthday. En este caso no es muy diferente del texto pasado. El for indica el propósito o el objetivo de por qué lo compró. Después tenemos el by my favorite author, J.K. Rowling. En este caso, el by también significa, también se utiliza para cuando vas a hablar sobre el autor de alguien, el creador de una obra. So, this book was written by, or this movie was directed by, and so forth and so forth. Y por último, el from, no hubo mucho cambio. El from también se utiliza como, en este caso se utilizó el from como igual para indicar el origen o procedencia de algo. En estos dos casos, algunas preposiciones se están utilizando en contextos diferentes y es lo que lo hace problemático, porque si estás casado con que una palabra significa solo una cosa, es donde empiezan las confusiones y empiezan los estreses y bla 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 bla. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que para aprender preposiciones mejor lean mucho, aprendan en qué contexto se usan, memoricen, o bueno, no memoricen, digamos, apréndanlo, entiendan el por qué una preposición se utiliza en un contexto y en qué otro, y acostúmbrense a usarlas así. Esa es la mejor manera de poder aprender las preposiciones. Como les digo a muchos alumnos a veces, porque me preguntan de que, ay teacher, ¿por qué el inglés es tan difícil? ¿Que por qué si significa esto, acá significa otra cosa? Lo mejor que les puedo decir es no pregunten, solo gócenlo. Odien el mensaje, no el mensajero. Yo solamente soy un teacher. I just like teach English. I didn't create a language, I just like teaching it. So yeah, tienen que acostumbrarse, chicos, que los idiomas no son necesariamente exactos. You know, languages are not like a hard science. Language evolves through time. So you have to get used to the, all these like illogical things within it, and just like make sure to love it and to not try to understand everything, but just to use it. El lenguaje es para usarse. No lo entiendan, solo úsenlo y así es como se van a hacer buenos. Y hasta aquí llega nuestro primer tip de muchos que va a haber. Ya tengo una lista como de unos 15 que son tips que yo me he dado cuenta que son útiles con base a la experiencia que he tenido de maestro en diferentes contextos y en diferentes años. Entonces, los vemos a la próxima.